Y amén. Amén, amados hermanos. Dios los bendiga a todos los que son parte de la iglesia de Yeshua HaMashiach y tu amigo, amiga que estás por primera vez recibiendo esta compartir, esta invitación que te ha hecho uno de mis discípulos, hermanos, hermanas que son parte de esta congregación. Recibe los saludos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo, amén, de parte de Dios, una palabra que nos ha direccionado y tiene que ver con el Padre. Amén. Bien, es cierto que se acerca el Día del Padre, pero no quería compartir en ese día acerca del Padre para que no se diga, no, esperamos que sea el Día del Padre para hablar del Padre. Vamos a hablar de Dios acerca como Padre, amén. Y primero haciéndonos una pregunta y a la vez respondiéndonos, amén. ¿Por qué hoy por hoy muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños, no tienen esa libertad, esa facilidad, esa disposición de poder acercarse a Dios como Padre? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no hay debe haber esa libertad, no, esa motivación desde que nacemos, crecemos, de poder tener una relación, una comunión con nuestro Dios y Padre? ¿Saben por qué es? Porque hoy por hoy, por causa, y no me malentiendas lo que te voy a decir, por causa de los ejemplos que hay de padres, amén, entonces relacionamos esa comunión, ese compartir que uno tiene o debe tener con los padres terrenales en relación a lo que es nuestro Padre Dios. Entonces, como hay muy malos ejemplos de padres terrenales, creemos de que así también es nuestro Padre Dios. Y por esa causa muchas veces, entonces el hombre, cuando escucha el hombre y la mujer, y los jóvenes también, cuando escuchan el título de Padre verdadero, tienen resistencia a poder tener una relación con Él. De igual forma pasa con el amor, ¿no? Como el amor, el ejemplo de amor natural del mundo, ¿no?, está tan dañado, tan manoseado, tan corrompido, tan débil, tan frágil, tan cambiante. Entonces, cuando se habla acerca de Dios, con el amor que se identifica a Dios, y Dios anhelando que su pueblo le ame y que reciba su amor, entonces el hombre, mujer, hombre, niño, joven, entonces tiene una resistencia al verdadero amor. Y esa es la causa. Los malos ejemplos o la mala forma de poder tener una relación con el Padre terrenal, con el amor natural terrenal, hace de que tengamos esa resistencia y nos alejemos y no podamos tener esa libertad, esa motivación, acción voluntaria de poder tener una genuina, verdadera relación con nuestro Dios y Padre que nos ama tanto. Amén. Entonces, por eso hoy de parte de Dios quiero compartirte esta palabra. ¿Cómo conocer a Dios como nuestro Padre? Es importante que conozcamos a Dios como nuestro Padre, ¿no? La Biblia enseña de que solo hay un solo Dios y verdadero. Amén. Un solo Dios y verdadero. Y claramente en Mateo capítulo 6, del 8 al 14, podemos ver nosotros allí cuando habla la Escritura. Mira lo que dice: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y aquí vemos encerrado algo muy maravilloso, importante, ¿no?, edificante para nuestra vida en relación al Padre. Amén. La Biblia enseña que nuestro Dios tiene
se da a conocer a través de muchos títulos, amén, muchas, si se puede decir, funciones. Usted puede conocer a Dios como su perfecto Padre Celestial, que lo ama de una manera incondicional, amén. Pero también la Biblia nos enseña que Dios es santo, amén, 3 veces santo. También la Biblia nos enseña que Dios es justo, es recto, amén, es lleno de amor, lleno de misericordia. Nos dice también que Dios, hay un reino, ¿no? Se da a conocer como rey, como señor, como juez justo, amén, como creador. O sea, hay varios títulos o funciones que se le atribuyen por ser Dios, amén. Ahora bien, en el libro de Éxodo, capítulo 25, dice claramente el Señor a través de la palabra, hablándole al pueblo de Israel, amén, y ahí cuando les entregan los mandamientos, dice claramente, en relación a la adoración y la alabanza que debemos ofrecerle a Dios, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, amén, hablando de las imágenes y los ídolos, amén, porque yo soy Jehová tu Dios, y escucha, mira, fuerte, celoso, o sea, Dios es todopoderoso, Dios es celoso, ¿no? Y no el celo pues humano, no relacionemos ese celo de Dios con el celo humano. Y ese es el problema, como les digo, que tenemos los seres humanos, la creación, que le atribuimos a Dios conceptos que no tienen que ver nada con lo que el concepto natural que se tiene. Porque una cosa es pensar como uno piensa naturalmente, y otra cosa es como Dios piensa. Por eso la Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y a veces encerramos a Dios en nuestros pensamientos cuando no debe ser así. Nosotros debemos estar encerrados en el pensamiento de Dios, pensar como Dios piensa, y cómo pienso como Dios piensa, la Escritura nos lo revela. Mira lo que dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. O sea, hay una visitación, quiere decir que hay una reacción, consecuencia, manifestación, ¿no? Por causa de lo que uno hace, ¿no? Sobre nuestras generaciones venideras. Amén. Dice hasta la 4ª generación. Pero no solamente maldición hasta la 4ª generación por causa de los hechos que uno comete o hace. Porque la Biblia dice, ¿no? Que, o sea, si tú siembras hoy, cosechas mañana. Si tú haces hoy una siembra de palabras, acciones, pensamientos, actitudes, obras que son malas a la luz de la palabra de Dios, mañana más tarde vas a cosecharlo eso. Y si no lo cosechas tú, lo cosechan sobre tus hijos. Pero también la palabra claramente habla acerca, fíjate, ¿no? Y dice, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Porque pecar, no hacer la voluntad de Dios, es aborrecer a Dios. O sea, ir contra Dios es aborrecer a Dios. Rebelarse a Dios es aborrecer a Dios. O sea, hacer lo malo es aborrecer a Dios. Pero mira lo que dice aquí también en adelante, el versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, así como hay consecuencias para aquel que no hace la voluntad de Dios, nuestro Creador, del Padre, así también hay consecuencias de bendición para aquel que hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios lo estableció para que el hombre entonces se ordenara, ¿no? En su forma, su manera de vivir en esta tierra, y no pueda pues vivir como un loco, haciendo lo que quiera, ¿no? Por eso las normas, las leyes han sido para poder ordenar, ¿no? En una familia hay normas y leyes, en un país hay constitución, hay normas y leyes, para regir y ordenar de tal manera que podamos vivir sana, justa y pacíficamente. Amén. Entonces, para el hombre Dios también lo establece así. Pero fíjate lo que dice aquí. La Biblia muestra que Dios es un celoso, recto, santo, es rey, tiene un reino. Entonces, Dios se da a conocer de esa manera. Amén. ¿Y qué tiene que ver con la enseñanza acerca de conocer a Dios como Padre? ¿Por qué? Porque mira, ve, la Biblia nos muestra los títulos y atributos de Dios. Por ejemplo, ¿no? Dios es juez. Y Dios es juez. Y la Biblia habla claramente cómo es un juez, ¿no? Relaciona cómo es un juez, ¿no? Es alguien que juzga. Amén. Es alguien que juzga. El juez tiene que regirse, ¿no? En base a las normas legales, a juzgar. Esa es la función que tiene el juez, juzgar, ¿no? Puede ser que sea su hermano, puede ser que sea su vecino, puede ser que sea su compañero de estudios que está ahí siendo o esperando una sentencia.
el juez no se deja llevar por lo que puede estar frente a él. El juez juzga de acuerdo a las normas, a las leyes establecidas, ¿no?, en una constitución, en un ministerio de justicia, de acuerdo a las normas legales, juzga. Entonces la Biblia dice que Dios es juez. Amén. Y el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Y dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. O sea, Dios es un Dios juez justo, pero no solamente Dios se da a conocer como juez justo, también como Señor. Amén. Como Señor. Como Señor. O sea, y cuando se habla de Señor, quiere decir que el Señor merece honra, merece que sea honrado, que sea obedecido como Señor. Porque cuando uno tiene un Señor, el Señor tiene esclavos, el Señor terrenal tiene súbditos, el Señor terrenal tiende a mandar órdenes, y el que recibe sus órdenes tiende a obedecer sus órdenes. Amén. Entonces también se da a conocer como Señor. Por eso Malaquías capítulo 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Amén. Temor, ¿no? Temor, reverencia. O sea, cuando Él es Señor, debemos mostrarle temor, ¿no? Honra, reverencia, porque Él es Señor. Mira, cuando es juez, tenemos que nosotros entender que el juez está para emitir justicia. Y sea quien sea que va a recibir la sentencia, o sea, no está condicionada a una amistad, no está condicionada a una afinidad familiar, no, simplemente se emite justicia. Cuando es Señor, también Él es Señor, y tiene pues que recibir, sí o sí, tiene que recibir temor y honra de aquellos que le llaman Señor. Pero no solo eso, también la Biblia dice que a Dios se le atribuye esta función y título, que es ser rey. Amén, ser rey, ¿no? Por eso dice Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Entonces, y en Juan 18:36 dice claramente, respondiendo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, hay un reino que no es de este mundo. Amén. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, hay un reino que tiene servidores. Hay un reino que tiene servidores. Amén. Ahora, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora, primero vemos el atributo, el título de Dios que es juez, el atributo, el título de Dios que es Señor, el atributo, el título de Dios que es rey. Amén, rey, tiene un reino, quiere decir que los que son parte de su reino están bajo su subordinación, o sea, hacen lo que Él dice, porque es su reino. Porque si Él dice claramente, si mi reino fuera de este mundo, claramente dice, ¿no? Mis servidores pelearían. O sea, están a su mandato, están a su orden, ¿verdad? Amén. Entonces, pero hay otro título, y si es exclusivamente, específicamente, ¿no? Es la revelación de esta mañana. El otro título, que es el título de Padre. Amén. Título de Padre. O sea, el título de Padre en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará todas las cosas a aquellos que le pidan? Escucha, ¿no? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, estamos viendo, mira, Dios juez, Él juzga nada más. Dios Señor, ¿no? Él tiene sus esclavos, su pueblo que tiene que honrar, tiene que hacer lo que Él le dice. Dios Rey, como Rey, ¿no? Tiene su reino y sus servidores. Si Él dice que hagan algo, lo hacen, ¿no? Y lo hacen. Y si no lo hacen, quiere decir que no son servidores.
Y si no están si no le honran, no tienen temor de Él, entonces Él no es su Señor. Y si han cometido algún pecado, la justicia tiene que venir sobre Él. Y Dios hace justicia, independientemente de quién sea. Y lo mismo hace cuando uno es Señor y Rey. Pero la diferencia cuando uno es padre, cambia todo, rompe toda estructura, rompe todo concepto, toda lógica humana. Cuando es padre todo cambia. Cuando es padre todo cambia. Cuando el juez, si tú has cometido un pecado, una infracción, vas a ser juzgado. Y Dios te va a juzgar. Por eso dice, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Cuando tú no tienes temor de Dios y no honras a Dios, entonces Él no es tu Señor. Cuando tú no eres parte del reino, no eres súbdito, no eres parte de ese ejército, entonces Él no es tu rey. No estás en el reino. Pero todo cambia cuando Dios se muestra como Padre. Qué bueno y qué grande es nuestro Creador. Que cuando es como Padre dice, y muestra el ejemplo, si vosotros siendo malos, le dais buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará todas las cosas a aquellos que se lo piden. Amén, amén. Y no es aquí que Dios está pasando por alto tu pecado, Dios está pasando por alto tu falta de honra, de temor. No es acá que Dios está pasando por alto que tú eres parte del reino, sino que vemos algo maravilloso de Dios como Padre, que no lo estamos viendo, que no lo estamos aprovechando, que no lo estamos disfrutando. Y por esa causa es que no podemos vivir vidas en bendición, vidas en paz, en unidad. Por esa causa es que no podemos recibir las promesas que el Creador nos ha entregado a través de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto equivocado, como dije al principio. Tenemos un concepto equivocado del Padre, porque hemos visto padres que son abusadores, padres que son irresponsables, padres que no toman tiempo con sus hijos. Hemos visto el mal concepto acerca del amor, ¿no? Que el amor está pervertido, corrompido, que amor es palabra solamente, que amor es acciones, que amor es sexo, que amor es pedir, que amor es muchas cosas que no tienen que ver nada con lo que la Biblia dice. Y el hecho de tener un mal concepto acerca de la paternidad terrenal y el amor terrenal no tiene que ver nada con el Dios Todopoderoso. Porque la paternidad de Dios es pura, santa, buena. Y el amor de Dios es puro y santo y bueno, que estamos perdiendo, estamos dejando de tener ese privilegio de poder conocer en las Escrituras, no solamente a Dios como juez, no solamente a Dios como Señor, no solamente a Dios como Rey, que es de la forma que nos estamos acercando a Él. Dios, Dios, Dios. No, Señor, juzga. Señor, Señor. Mi Rey, mi Rey. Pero no lo hemos hecho a Él ser nuestro Padre. Mira lo que dice la parábola del hijo pródigo. Tú ya la has leído ya. En Lucas capítulo 15, del 11 al 24. Es una parábola muy conocida. El padre tenía 2 hijos. Amén. 2 hijos. Y uno de ellos, ¿qué le dice? Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. No, y entonces sí, se va lejos el hijo. El hijo menor se va lejos. Y empieza a vivir perdidamente, en pecado, claro, a gastar todo lo que tenía, a tal punto de que lo perdió todo. Lo perdió todo porque se alejó del padre, se alejó de su papá, de la casa de su padre, que representa a Dios, se alejó y vivió perdidamente, tanto así que empezó a buscar trabajo y no había. Le dieron un trabajo al punto de que tenía que apacentar los cerdos. Y tanta fue su pecado, su alejamiento, que terminó comiendo comida de cerdos. E incluso no le querían ni dar eso. Entonces es ahí cuando vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y esa es la condición del hombre cuando está lejos de Dios. Esa es la condición del hombre, de la mujer, de niños, de jóvenes que están lejos de Dios. Cuando uno se aleja de Dios y empieza a disfrutar los placeres, los afanes del mundo sin Dios, entonces todo lo pierde, todo lo daña, su vida es un caos, su vida es un fracaso, no se puede vivir lejos del Padre.
Y esta historia nos muestra eso, ¿no? De que independientemente nosotros también o inconscientemente nos vamos alejando de Dios Padre, nos vamos alejando de su paternidad por los malos conceptos, los malos ejemplos que tenemos, y buscamos refugio, buscamos consuelo en otras cosas, cuando debemos entender que el concepto de amor y padre que existe en el mundo es totalmente distinto al concepto santo y puro que tiene Dios como Padre. Y vemos a Dios como juez y por eso no nos acercamos, y vemos a Dios como el Señor y no nos acercamos porque no sabemos honrarlo, no sabemos tener temor, porque vivimos, claro, apartado de su voluntad. Y vemos a Dios como Rey de reyes, tiene un reino, pero como no somos parte de ese reino porque no comulgamos, no participamos en una vida activa de iglesia creyente, entonces decimos, yo no soy parte de ese reino. Y por eso nos excluimos y empezamos a vivir nuestra vida como queremos. Empezamos a vivir nuestra vida afanados en el trabajo, en los afanes de la vida, en los placeres de la vida, en los estudios, y nos refugiamos queriendo descubrir y conocer más del mundo. Como este hijo menor quería conocer más del mundo, alejándose de su padre. Y le fue mal, le fue mal. Al principio todo iba bien, como a muchos nos va bien al principio. Dicen, no, pero a mí me va bien, pero es cuestión de tiempo, nada más que cuando uno se aleja de Dios, del Padre, el fracaso es inminente. El cuerpo se daña, se deteriora. El hambre viene y toca tu vida. La necesidad y la escasez. Pero miren lo maravilloso de este muchacho que agarró, se dio cuenta y dijo, volvió en sí y dijo, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hay pan, hay comida, y yo aquí padeciendo de hambre. Entonces él dice, volveré a la casa de mi padre, a la casa de mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice la historia. Y cuando él va camino a la casa del padre, dice que en el camino lo ve al padre. Y el padre lo ve y dice, y lo abraza, ¿no? Y lo pone entre su pecho y le dice, no, hijo, le dice, mi hijo perdido era, pero ha sido hallado. Y llama a sus siervos y le dice, tráiganme calzado nuevo, vestido nuevo y un anillo nuevo, y vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha vuelto a la vida. Se había perdido, se había muerto, pero ha vuelto a la vida. Entonces aquí nos muestra a Dios, fíjate, a Dios como ese Padre. Aquí no vemos a Dios como juez, aquí no vemos a Dios como Señor, aquí no vemos a Dios como Rey, porque no calificaba a este hijo para que le diga, ¿no? Para que entre un juicio y juzguen lo que él había hecho, porque si el juez lo juzgaba, si Dios como juez lo juzgaba por lo que había hecho, estaba condenado, no entraba. Si el Señor como Señor lo juzgaba por su honra y temor, tampoco calificaba, porque él no había tenido temor ni honra al Señor. Y si lo calificaba también Dios como Rey en su reino, tampoco calificaba. ¿Por qué? Porque por causa de su pecado se había alejado y no encajaba en el reino de Dios. Y eso es lo que pasa cuando miramos a Dios solamente como juez, aunque Él va a juzgar. Cuando miramos a Dios como el Señor, porque Él es el Señor de la tierra. Cuando miramos a Dios como Rey, porque Él es el Rey de reyes y tiene un reino. Y claro que tendremos acceso a todo eso. Pero el problema está cuando escapa nuestro corazón, nuestra disposición, nuestra vida a mirar a Dios como Padre. Y ese es el problema de la humanidad. No podemos disfrutar la vida de Dios porque no lo vemos a Dios como Padre. Y no nos acercamos a Dios como Padre. Porque el hombre a sí mismo se condena, se juzga y se cuestiona. Y dice, no soy siervo, no puedo decirle Señor. Y tampoco soy pecador. O sea, la conciencia me acusa. No tengo acceso a la vida de Dios. Pero en ese camino es cuando viene el Padre. Y a pesar de que tú dices que no eres hijo de Él, quiero ser como un jornalero. Soy un pecador, una pecadora. Soy alguien que no te teme, que no te honra.
soy alguien que no, y pones argumentos X, viene el Padre y te dice, tú eres mi hijo. Y esa palabra vengo a darte esta mañana. El Padre te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Te fuiste, te alejaste, te perdiste, pecaste, el mundo te golpeó, la vida te maltrató, pero vuelves en sí, escuchas esta palabra y vengo a decirte, tú eres, como el Padre dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, dice el Señor. Empecemos a mirar a Dios como Padre. Dejemos que el Dios cuando juzgue, juzgue. Dejemos que el Dios cuando sea Señor y gobierne, seamos parte de ese gobierno. Dejemos que cuando Él sea el Rey, entonces nosotros poder ser parte de ese reinado. Dejemos que eso suceda y pase, porque va a pasar. Pero la puerta de entrada es primero a conocer a Dios como Padre. Por eso que del Antiguo Testamento era Jehová, era el León de Judá, era el Todopoderoso, ¿no? Pero Dios mismo manda a Jesucristo, su Hijo amado, para que Él nos haga conocer al Padre. Se le conocía como creador, como el autor de todas las cosas, pero viene Cristo el Señor y nos dice, yo vengo a darles a conocer al Padre. Al Padre. Amén. Amén, amén. Si fuera juez, nos juzgaría. Si actuara como Señor, como no hay honra y temor, nos rechazaría. Si actuara como rey, nos calificamos como sus súbditos, estamos perdidos. Pero la bendición de ver a Dios como Padre marca la diferencia. Yo no sé en qué condición estará tu vida en este momento, hermano, amigo, amiga que me estás viendo. De repente no calificas, de repente tú te juzgas a ti mismo y no calificas para estar cerca a Dios porque dices, no, es que yo he pecado. Mira, Dios no es solo juez. De repente no calificas porque dice, yo no tengo temor de Dios, ayer hice maldades. De repente no calificas porque no eres parte, no congregas, no te resistes a poder comprometerte con la vida, de la palabra, con el Evangelio, con la comunión cristiana verdadera. Y no solamente tú que no eres creyente, sino que aún hay creyentes que se resisten a poder tener una comunión genuina con Dios. Y no estoy justificando con esto que vivas como quieras, sino que Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que como padre ama a sus hijos. Tú en esto te asemejas a Dios. Tú tienes 3, 4 hijos y todos tus hijos no son iguales, pero a todos tú los amas. Amén, aunque amén. No te ame, tú lo amas. Aunque no te respete, no te quiera, tú lo amas. Y siempre va a tener el corazón de ese padre, de esa madre, allí para poder recibirlo y poder decirle, ¿sabes qué, hijo? A pesar de que hagas lo que hagas, yo te amo. Así es Dios como Padre. A pesar de que tú te revuelques y hagas lo malo, Dios como Padre está esperándote en el camino. Es inevitable poder retenerte y que te vayas al mundo y te revuelques y sufras y fracases y te vaya mal. Pero Él como Padre siempre va a estar en el camino esperándote para decirte, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Entonces, no miremos a Dios. No lo mires solamente como juez, no lo mires solamente como rey, como Señor, míralo como Padre y acércate a Él. Por eso que la Biblia claramente dice, ¿no? El Señor Jesucristo cuando nos enseña, ¿no?, a orar nos dice, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Él no nos vino a decir, dile Dios, Creador, Juez justo, Rey, Señor. No, Él dijo, acércate y dile Padre. ¿Por qué? Porque se había perdido esa relación, esa conexión, esa amistad con el Padre. Por eso dice la palabra, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, siendo padres malos le damos buenas cosas, si te pide un pan, ¿acaso le das una piedra? Ustedes le dan pan a su hijo, ustedes le dan esto a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará todas las cosas a aquellos que se lo pidan? No está diciendo aquel que se porte bien, no está diciendo aquel que es parte del reino, no está diciendo aquel que es parte de su señorío, no, está diciendo aquellos que le pidan. Por eso la Biblia dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios
y de padre es que ni uno de sus hijos se pierda. Ni uno se pierda. Entonces, pero ¿cómo entonces, pastor? ¿Cómo yo me acerco a Dios para decirle Padre? ¿Cómo me acerco? Ahorita me pongo de rodillas y oro y digo Padre. ¿Cómo me acerco a Dios yo que soy un pecador? Yo que estoy condenado, porque si ahorita Dios me juzga, me voy al infierno. Si ahorita Dios me dice, tú tienes temor y honra a Dios. No, porque yo vivo una vida doble. Y si te dicen, tú eres parte del reino, congregas en una iglesia, eres parte activa de una congregación, sirviendo a Dios. No soy parte del reino. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me acerco para conocer a ese padre? Porque tuve un padre malo que no supo amar. Tuve un padre, tengo muchos ejemplos de paternidad que la verdad que no detesto, no percibo cómo un padre puede hacer tanta maldad. ¿Y qué hablar del amor? ¿No? Si el amor está tan corrompido que no quiero amar, no sé si amo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago para acercarme a ese Padre? ¿Cómo hago? Y la Biblia enseña, el único camino al Padre se llama Jesucristo. No hay forma de poder llegar a acercarnos al Padre si no es por Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Nuestra vida, nuestro éxito está centrado en que tú y yo tengamos una comunión con el Padre. Todo el Nuevo Testamento resume lo que Dios quería dar a conocer en el Antiguo, darse a conocer como Padre. Porque como juez todos estamos condenados. Todos, no hay justo ni uno, todos hemos pecado. Como juez todos estamos condenados. Como Señor no calificamos, como reino tampoco, pero como hijo calificas. Abre tu corazón al Señor esta mañana y Dios Padre está esperándote ahí. En la cruz muestra su amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Y ese título Dios dice Padre. Es Padre. Porque ¿quién manda a su Hijo? Un Padre. De tal manera amó el Padre al mundo que mandó a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, amén, amén. Dios, el Padre, quiere darse a conocer a ti. Quiere tener una comunión contigo, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Dejemos que el mundo nos engañe. Dejemos ese mundo que nos engaña y empecemos a acercarnos a Dios como nuestro Padre. Abraza a Cristo. Por eso que Cristo en la Biblia dice, ¿no?, que Cristo vino a darnos a conocer al Padre. Cristo nos revela a Dios como Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si me conoces a mí, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Jesús es el camino de la vida. Por eso la Biblia dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Amén. Ya no para el pecado, sino una nueva creación que va a saber llamarle a su Padre, Padre. Y va a saber que es un hijo. El Padre no te juzga, el Padre no te condena. El Padre extiende su amor y su misericordia para que tú dejes de vivir lejos de Él y lejos del pecado. Y así como el hijo pródigo se acercó, pueda vivir al lado de su Padre. Porque es la eternidad que nos toca vivir a nosotros, como hijos de Dios. Por eso en su presencia con el Padre, ¿quiénes van a estar? Los hijos. No el pastor, no el apóstol, no el maestro, no el abogado, no el doctor. Aquel que es hijo. Porque todos los hijos heredan la eternidad para estar con su Padre. Termino con esto. Por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios como nuestro Padre Celestial. No hay otra forma, no hay otra manera. No es por medio de servir, no es por medio de hacer cosas, no es por medio de tener títulos, no es por medio de portarse bien. No. La única manera es a través de Jesucristo que podemos tener comunión con el Padre. Amén. Jesús nos reveló al Creador como un ser distante, ¿no?, inalcanzable, un ser
que sí se puede alcanzar, ¿no? Sino como un Padre amoroso y celestial. Amén. Que Dios te bendiga. Y empieza hoy, ¿no? Hemos empezado esta serie y vamos a estar hablando acerca de la paternidad de Dios. Pero lo primero que Dios quiere que sepas hoy, que Él no te juzga, que Él no te condena. Tampoco justifica tu pecado. No hace eso Dios. Solamente Dios viene y te dice, si hay un padre que es malo y da buenas cosas, yo soy Padre bueno, dice el Señor, y quiero darte lo mejor de mí para ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que venir a mí. ¿Y cómo lo haces? A través de Jesucristo. Mi muestra de amor está en que yo mande a mi Hijo. Como Padre mandé a mi Hijo. ¿Para qué? Para que Él te enseñe el camino. Y el camino está plasmado aquí en su palabra. Vamos, amigo, amiga, es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar decisiones. Vamos, hermano, no vivas un cristianismo tibio, apático, conformista. Vamos, hijo, hija de Dios. Es tiempo de que tengamos comunión con el Padre. Amén. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno. Porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias, Padre, porque si tuvieras que juzgarnos, si tuvieras que llamar a tu reino, si tuvieras que llamar a tus súbditos, no calificaríamos. Seguramente que no. Pero gracias, Padre, porque eres Padre. Y aun cuando, bendito Dios, nosotros hemos pecado y nos hemos alejado de ti, estás como aquel hijo pródigo en el camino esperando que regresemos. Y hoy muchos van a regresar al escuchar esta palabra y decir, Padre, yo quiero pedirte perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero. Hazme, júzgame, no importa, como quieras. Pero viene la palabra del Padre y te dice, no, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Sé un hijo, una hija del Padre, un hijo, una hija de Dios hoy, entregándole tu corazón, tu vida, experimentando un nuevo cambio a partir de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, por tu palabra. Bendigo la vida de tus hijos, todos los que están aquí, Señor, recibiendo esta palabra y los que van a recibirla, en el nombre de Jesús. Recibe alabanza y gloria y honra. Sella esta palabra en sus corazones, Señor, y que penetre en lo más profundo de nuestra alma, nuestros tuétanos, nuestras coyunturas, de tal manera de que nos lleve a tomar decisiones firmes, que nos lleven a poder conocerte a ti como Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Te bendigo y nos vemos la próxima semana en nuestro servicio presencial. Que el Padre te bendiga.